2. Las lecturas repetidas lo que están buscando es que nos familiaricemos con el tema que estamos estudiando, nos ayude a ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Vamos a estar en esta mañana en el verso 4 que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es importante, hermanos, que entendamos la razón por la cual el mensaje de esta mañana tiene que ser atendido, tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría, que no sea un mensaje más, que sea un mensaje que le vaya a edificar a usted, pero que a través suyo vaya a edificar a otras personas. Es un mensaje importante, todos los mensajes son importantes, pero como notarán, el mensaje de hoy tiene que ver con el propósito de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y es que para poder evangelizar, llevar a cabo el trabajo que Dios quiere que hagamos, necesitamos conocer el tema de la salvación cada vez mejor, a mayor profundidad. A veces conocemos el tema de la salvación, pero de una forma muy superficial. Esta semana pasó algo extraño, porque no es normal que pase. Me llamaron de Estados Unidos y se había muerto un muchachito de 14 años. Y estaba reunido ahí la familia, no eran muchos, y el pastor no pudo estar en la reunión. Y como conozco a una persona ya, la persona pues me llamó y me dijo que si podía hablarles ahí por teléfono y hacer una oración por ellos. Y claro, con mucho gusto pues aprovechamos, les hablamos, hicimos una oración por ellos. Y luego me preguntó sobre el asunto de salvación. ¿Ese muchacho está en el cielo o está en el infierno? Era muy joven, tal vez esté en el cielo. Es que nadie nunca le habló, entonces ¿cómo va a ser condenado si nunca escuchó el evangelio? Me decía la persona. Después me decía, bueno, y si cuando una persona en Cristo muere, entonces va a la sepultura y ahí se va a quedar dormida hasta que Cristo la resucite, o va a estar directamente delante del Señor. Y son cosas que tienen que ver con salvación. Pero si yo hoy le pregunto a usted, honestamente, hermano, dígame, ¿qué piensa usted sobre este tema? Algunos van a vacilar sobre el asunto. Algunos no la tienen clara. El problema es que si no la tienen clara, cuando van a evangelizar a otra persona con las dudas que tienen. Y puede ser que en lugar de enseñarle una verdad a alguien, más bien le esté siendo un tropiezo a esa persona. Por eso es necesario que entendamos, que prestemos atención a cada vez que se nos enseña la palabra de Dios, pero en el tema de salvación es todavía más imperante hacerlo. Porque aquí estamos en esta vida, hermanos, es para predicar el evangelio. Y deberíamos, pues entonces, hacerlo bien, hacerlo de la mejor forma, ¿verdad? Para la gloria del nombre del Señor. No solamente para que otra gente sea salva, sino porque también aquí estamos para discipular. Si yo le digo, hermano, ¿usted puede hablarle a alguien de Cristo? Usted me dice, sí, amén, yo, bendito Dios, necesitamos gente que hable de Cristo. Yo le digo, mi hermano, ¿y usted puede discipular a esa persona que le habló de Cristo? Y me dice, bueno, ya ahí ya me quedo un poco corto. Es que esa es nuestra labor. No nos deberíamos de quedar cortos. Todos deberíamos de llegar a ser maestros en esto. Con firmeza. Hay tantas cosas que se dicen y que la gente escucha
y que la gente se enreda, que al final les cuesta conocer a Jesucristo, porque el mensaje nunca llega claro. Es deber de nosotros aprenderlo para poderlo expresar de la mejor forma. Así que vamos a hacer una oración por este mensaje, por todos, por la iglesia, por usted, por mí, y que podamos entonces, con este espíritu de atención, de poner ganas en el asunto, aprender del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, este mensaje debe ser de bendición para los presentes, no solo un mensaje más que llegue a ser olvidado, sino un mensaje que quede sembrado en el corazón y que con tu bendición crezca y produzca fruto que se observe en la santificación de unos y en la salvación de otros. Según las Escrituras, tu siervo, al predicar, será solo un instrumento en tus manos, y te pedimos que así lo sea a lo largo de todo el mensaje. Queremos pedirte por esta congregación que en obediencia se presenta, buscando más de ti, pedirte sabiduría de lo alto, que permita que las Escrituras que están para expresarse renueven el espíritu de nuestra mente. Sabemos que el enemigo está al acecho como león rugiente y va a tratar de desviar nuestra atención, por lo que te rogamos el poder para mantenernos firmes, de manera que cada uno, Padre, luche en su interior para no permitir, Señor, la distracción. Este mensaje, junto con nuestra mente y corazón, quedan en tus manos para que tu nombre sea glorificado y crezcamos en fe, compromiso y servicio. Que cada uno de los presentes alcance, Señor, a ser un pámpano que produzca mucho fruto en tu viña. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén. El verso 4 nos muestra el alcance del Señor. Lo que el Señor quiere, el alcance. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el alcance del Evangelio. Cuando pensamos en el alcance del Evangelio, me doy cuenta que Cristo no murió en la cruz del Calvario por una persona en especial. No murió en la cruz del Calvario solo por Pablo, por Pedro, por Juan, por Santiago. Que tampoco Cristo murió en la cruz del Calvario por una nación en especial. Murió solo por los israelitas. No es lo que me enseña el texto. El texto me enseña claramente que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene un alcance universal, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es la visión de Dios, el alcance de Dios, lo que Dios quiere ver, lo que Dios necesita, es lo que Dios anhela para cada iglesia. Esta semana le he pedido al Señor, Padre, tu nombre va a ser predicado en diferentes lugares del mundo durante toda la semana, todos los días va a haber un hombre, una mujer teniendo la oportunidad de testificarle a alguien o de estar predicando a un grupo de personas. Y se pueden hablar de muchos temas, pero si no se habla de Jesucristo, estamos perdiendo el tiempo. Cristo siempre tiene que ser el centro de todo mensaje. Y le digo, Señor, esta semana va a haber una cosecha de almas
en los diferentes lugares. Porque al predicarse a Cristo, gente se va a convertir. Pero también necesitamos, Padre, que levantes de tu pueblo personas que quieran discipular a esos que se están convirtiendo. Porque cuando el Señor habla de su visión general, que Él no quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, cuando Él habla de esto, el Señor Jesús lo plantea de una forma específica: id pues y haced discípulos. No solamente son creyentes, son discípulos, porque el discípulo a su vez hace discípulos, pero un creyente no va a ser a otro creyente y mucho menos lo va a hacer discípulo. Por eso es importante entender cuál es la visión de Dios o qué es lo que el Señor quiere que se haga en esta situación particular. Es el alcance. El plan de Dios, punto número 2, el plan de Dios no es un plan de emergencia. Ya lo hemos dicho otras veces, pero quiero como hacer mucho énfasis en esto. No es que Adán y Eva pecaron y Dios dijo: reunión de urgencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sentémonos a ver cómo resolvemos el pecado de Adán y Eva. Y en ese momento, por causa del pecado de Adán y Eva, tomaron la decisión de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. No sucede así. Eso es pensamiento humano, sabiduría humana, que trata de razonar las cosas celestiales. Pero recuerden que el pensamiento de Dios es superior al pensamiento humano. No humanicemos a Dios. Porque la palabra de Dios me dice que este propósito, este plan redentor de la muerte de Jesucristo ya había sido establecido desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuese creado. Por favor, tome su Biblia, abra su Biblia y acompáñeme en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1. Si tiene un lapicerito, marque el versículo. Mire, la Biblia es un libro de trabajo. De trabajo. Marque el versículo. Si tiene un cuadernito, excelente. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo, bueno, si no lo sabía, tenemos que saberlo hoy. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra vacía e improductiva manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, no fuimos rescatados con cosas corruptibles, no dieron por nuestro rescate oro o plata. Lo que se dio por nuestro rescate, por nuestra redención, lo dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, impecable. Ve lo que dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, a Dios el pecado de Adán y Eva no lo tomó por sorpresa. Es Dios, Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que va a pasar, siempre lo sabe todo. A Dios no se le puede sorprender. Pero Él determinó la redención del hombre desde antes de la fundación del mundo. La redención suya y la redención mía. ¿Okay? Esto es maravilloso. Que el Santo Evangelio
llegue a todo el mundo no es solamente un sueño para Dios. No es un sueño. A veces nosotros soñamos con cosas que son imposibles, ¿cierto? Pero para Dios no hay nada imposible. Así que Dios no sueña con que el evangelio llegue a todo el mundo. Dios actúa a través de su iglesia. Entiéndase, iglesia, en todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo. Dios actúa a través de su iglesia para que el evangelio llegue a todo el mundo. El Señor no se queda con el sueño. El Señor no hace un plan y luego se olvida de él. El Señor no piensa hacer algo y luego desecha la idea, como a veces nos puede pasar a nosotros, sino que el Señor tiene una mirada puesta en un plan que ha ejecutado, que es perfecto, y como Dios todo lo puede, la visión de Dios, el plan de Dios es llevar el evangelio a todo el mundo. Ahora, si este es el plan de Dios, que el evangelio sea predicado en todo el mundo, ese debería ser también el plan de la iglesia. El plan de la iglesia y el plan de Dios no pueden ser distintos, porque la iglesia sirve a Dios. Si el plan de Dios es que el evangelio sea conocido por todos los hombres, la iglesia debe preocuparse para que el evangelio sea conocido por todos los hombres. Si no, la iglesia está fallando, no Dios, porque Dios no cambia de propósito, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando Dios determina el plan para la iglesia, Dios no lo va a cambiar, y usted es iglesia al estar en Cristo. Así que el plan de Dios para su vida ya está establecido. No hay un plan B. Es el plan de Dios. Si no estamos dentro del plan de Dios, estamos en desobediencia. Puede ser que alguien me diga, yo estoy muy ocupado. Puede ser que alguien me diga, me encuentro enfermo. Puede ser que alguien me diga la excusa que me quiera decir. Y yo lo único que le puedo decir es, hay un plan de Dios para usted, y ese plan no va a cambiar. Y si Dios le ha dado salud y fuerza, es para que a través suyo el plan de Dios se cumpla. Y si usted no lo está haciendo, es desobediencia. Simple. Simple. Que el evangelio llegue a todo el mundo. El deseo de Dios se transforma en un mandamiento. Porque todo lo que Dios dice, para mí, ¿qué es? Un mandamiento. No es una opción, es un mandamiento. Dice el Señor Jesucristo, si alguno, porque bueno, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, la gente desobedece, pero de los que escuchan, si alguno, póngale, en lugar de alguno, póngale su nombre ahí. Ya le puso su nombre. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguir a Cristo, aquí está la condición. Sin esta condición usted no puede seguir a Cristo. Niéguese a sí mismo. Dígale no a sus metas, a sus pensamientos, a sus ideas, porque los pensamientos, las metas y las ideas de Dios para usted ya están establecidas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No se trata si soy cristiano, no se trata si soy creyente, no se trata si hoy vine o no al culto, se trata si estoy o no estoy siguiendo a Jesucristo.
venid en pos de mí. Y los que vienen en pos de Cristo, ¿qué terminan siendo? Pescadores de hombres. Si esto no ocurre en mi vida, entonces no estoy en la voluntad de Dios. Algunas personas oran por la salvación de otros y hacen bien. Pero solo orar por una persona no le va a hacer salva. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que muchos hoy están escuchando el mensaje de vida eterna. Créame, en algún lugar del mundo hay un culto evangelístico. En algún lugar del mundo en este momento alguien está haciendo una invitación para que la gente venga a Cristo. En algún lugar del mundo alguien está sentado aconsejando a otro, diciéndole que Cristo le ama. Y algunos de estas personas no van a atender el llamado, no van a venir a los pies de Cristo. Sus corazones están endurecidos, su mente cauterizada. Y es que mientras más pasa el tiempo, mientras más años las personas van teniendo, se vuelve más complicado que lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso dice el Señor, si no fuereis como niños. Porque con el tiempo el corazón se endurece. Vea lo que dice, acompáñeme ahí al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios, el enojo de Dios, el juicio de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque eso es lo que hace el hombre, ¿o no? Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El ateo, ¿qué es un ateo? Alguien va a decir, alguien que no cree en Dios. No, el ateo es un mentiroso, porque sabe que Dios existe, pero lo niega. Pero que nadie me venga a decir que no creen en Dios, porque eso está dentro de cada persona. Dios se lo manifiesta. Si no es así, entonces Dios sería mentiroso, y Dios no es mentiroso. Sigue diciendo, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible, entonces la gente dice que si yo no lo veo no creo en Él, pero Dios dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Dios le puso un límite al mar, y el mar no puede pasar de ahí. ¿Y cómo hace para sostenerse ahí? Si ese límite que Dios puso no existiera, por ejemplo, entre tantas cosas de la creación, dice, pues habiendo, verso 21, mire qué texto más interesante, subráyelo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Conocieron a Dios no para salvación, pero saben que Dios existe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que va pasando con el hombre conforme va pasando el tiempo? Su corazón se entenebrece, se oscurece, se cauteriza su conciencia. Eso es lo que va pasando. Profesando ser sabios, porque eso es lo que el hombre quiere hacer, se hicieron necios. Y ahí sigue, si quiere seguir leyendo ahí en su casa el capítulo, es maravilloso. Bueno, ahí tenemos. Pero bueno, no todos van a rechazar al Señor. Hoy van a haber personas que están recibiendo a Cristo o han recibido a Cristo. Muchos de estas personas, para poder recibir a Cristo, necesitan entender por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque de aquí están naciendo evangelios anatemas. Y un evangelio anatema es un evangelio mentiroso que no va a llevar a nadie al cielo, pero sí a los que lo escuchan al infierno. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted nunca esté enfermo y viva 5,000 años. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Cristo no murió en la cruz del Calvario para darnos prosperidad material. ¿Cuánto han rebajado el sacrificio de Cristo en la cruz? Cristo murió en la cruz del Calvario porque usted y yo pecamos contra Dios. Hemos pecado. Y el Señor dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo una frase que se está escuchando hoy, que hasta que me causa cierta acidez estomacal, decía un pastor. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, porque todas las cosas que han hecho me han permitido ser la persona que soy. El Señor dice que hay que arrepentirse y el hombre dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Verdad qué disputa? Me arrepiento de mis pecados. Claro que me arrepiento. A mí me da vergüenza recordar mis pecados. Vergüenza. Pero de verdad que me da vergüenza. Yo quisiera que me diera una amnesia y no recordara nada de lo que hice. Porque me da pena. Yo no me arrepentí de mis pecados, permanezco arrepentido diariamente de mis pecados. Siempre. Y si por A o por B tropiezo en el día, me da tanta pena con Dios que hasta me cuesta volver a orar, porque bueno, qué sinvergüenza este. No le llamo a lo malo bueno porque no puedo justificar el pecado delante de Dios. Lo que Dios llama malo es pecado. Aunque el hombre quiera decir que no es pecado, es pecado. Y no nos engañemos porque todo el mundo en su corazón sabe lo que es malo y lo que es bueno. Pero con tal de rebelarse contra Dios, dice, esto no es pecado. Y hay personas que se les habla de Jesucristo y se les habla de la vida eterna y se arrepienten de unas cosas sí y de otras no. De esto sí me arrepiento, pero de esto otro no me arrepiento. ¿Sabe? Si usted hizo una oración y usted no se arrepintió de todos sus pecados, lo lamento, pero le voy a dar una mala noticia. Si usted se muere en este momento, se va para el infierno.
todo. Tiene que haber un arrepentimiento completo, total, absoluto, genuino. Lo que Dios llama pecado es pecado. Y hay personas que Dios les salvó, murió en la cruz del Calvario por ellas, su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por ellas, pero en su vida normal pisotean la sangre de Cristo, tienen por inmunda la sangre de Cristo, porque empiezan a coquetear con lo que saben que es pecado, que está mal, que es irreverente, que es profano. Sobre todo cuando el pecado tiene una puerta abierta ahí en la casa de todos, ¿verdad? A través de redes sociales y este montón de cosas que se van dando. Esto, mi querido hermano, debería ser algo útil, y es útil porque me ayuda a comunicarme, pero esto, mi hermano, en muchos hogares, en muchas personas, esto es un basurero, donde tienen metido cualquier cantidad de maldad, de suciedad, de cosas corrompidas, inmorales, indecentes, y las esconden, y no quieren que nadie les toque el celular, porque se darían cuenta esa vida que llevan en lo escondido, donde nadie los ve. ¿Qué es lo que estoy viendo cuando nadie me ve? ¿Con quién estoy hablando cuando nadie me ve? Antes había que salir a pecar, ahora se puede pecar con tranquilidad desde la casa. Para cuidarme, mi celular lo tiene mi esposa, lo tienen mis hijas, lo tiene hermano Bernal cuando estamos trabajando, él sabe cuál es la clave del celular, o sea, no doy una oportunidad al diablo para que me dé un lugar donde me tiente a esconder nada. No quiero esconder nada delante de Dios, porque de todas maneras no me puedo esconder delante de Dios. Cristo murió por todos los pecados, por los adulterios, por las fornicaciones, por los robos, por las mentiras, por las blasfemias. Cristo murió por todo lo indecente, por todo lo inmoral que se ha hecho. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por todo lo indecible, por todo lo que hoy el mundo llama bueno y hace manifestaciones y el día del orgullo de no sé qué. Cristo murió en la cruz del Calvario por eso. Porque al final, aunque hagan manifestaciones de no sé qué, Cristo los ama y no quiere que ninguno de ellos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero necesitan arrepentirse de su pecado. No es como alguien acomodó de una manera fácil y le dice, las ovejas del otro rebaño, dándole la bienvenida a que cada uno tenga un estilo de vida sexual como quiera vivirlo. Cristo murió en la cruz del Calvario, y a eso y a muchas otras cosas que están en la conciencia de más de uno que no se ha querido arrepentir, Cristo murió en la cruz del Calvario, porque el Señor a eso lo llama pecado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra de Dios que predicar el evangelio va a traer consecuencias. Y usted a veces dice, bueno, es que yo he predicado el evangelio, pero mi hermano,
no se convirtió la persona. Bueno, es que trae consecuencias. Somos grato olor, dice la palabra de Dios. Somos un incienso de Cristo que Cristo presenta. Somos grato olor en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo con la labor. Yo estoy cumpliendo con el llamado. Yo estoy cumpliendo con el propósito. Y si le prediqué y no se convirtió, yo no lo puedo convertir, pero estoy cumpliendo con hablarle. Y si le prediqué y se convirtió, yo no le convertí. Es una obra del Espíritu Santo y yo cumplí con hablarle. Somos grato olor en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Por qué grato olor? Porque estoy predicando el Evangelio. Pero un incienso que no está encendido con el fuego de Cristo no provoca ningún olor agradable delante de Dios. Somos grato olor en los que se salvan y en los que se pierden. El Evangelio, hermanos, no distingue personas. El Evangelio se le predica a ricos y a pobres. No distingue razas. No es para blancos y que los demás se pierdan. El Evangelio es para todos. El alcance de Dios sigue mirando a todos, a todos. En el Evangelio no hay distinción de género tampoco. Es para hombres y es para mujeres también. Yo no debo hacer distinción cuando predico el Evangelio. Yo no debo hacer distinción entre el que lleva corbata y está en una oficina con aire acondicionado, como el que está tirado en un caño ahí porque las drogas le tienen sumergido en ese sitio. Tengo que predicarle a unos como tengo que predicarle a otros, y si ese momento yo no quiero predicarle a aquel fulano o a aquella sutana porque no me agrada cómo se ve o no me gusta cómo huele, estoy pecando contra el Señor. Y no estoy manifestando el amor de Cristo. Porque tengo que predicar el Evangelio. Tengo que predicar el Evangelio. Es el llamado que Dios me está haciendo. Ahora, no piense que cuando predico el Evangelio soy yo, es mi poder, no. Cuando yo predico el Evangelio, uso la palabra de Dios. Y si digo la palabra de Dios es la que es poder manifestándose a través mío. Cuando predico el Evangelio, no soy yo, es Él. Dice la palabra de Dios, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Cuando predico el Evangelio, es Cristo que está predicando el Evangelio a través mío. No soy yo. Solamente soy un instrumento en las manos del Señor. Que a mayor conocimiento de Biblia voy a tener mayor, va a ser mejor para el Espíritu Santo utilizarme. Haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él, dice la palabra del Señor. Un punto importantísimo, porque es de darle con la misma historia y volver a escuchar la misma historia. Pero bueno, como dijo el apóstol Pablo, hay que repetirlo, aunque sea cansado, pero todos necesitamos oírlo. Cristo no murió solo por los elegidos. El texto de hoy, de esta mañana, me lo afirma claramente, ¿verdad? Él quiere que todos los hombres, no algunos hombres. Es que solo los elegidos se salvan. Bueno, es que si Dios eligió a unos para salvación, entonces ¿qué Dios más extraño? Porque eligió a los demás para condenación.
Ese no sería Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Pero un Dios que elige a unos para salvación y a otros para condenación no sería un Dios de amor. No calza en la palabra de Dios ese pensamiento. Hay personas que estudiar la elección y estudiar la salvación lo tratan de hacer un mismo tema. La elección es una cosa, la salvación es otra cosa. Usted estudia la elección y va a aprender cosas maravillosas, y usted estudia la salvación y se va a dar cuenta que Cristo murió por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora el hermano Daniel nos puso frente a la cruz y nos hizo meditar y orar. Y nos dijo, póngale su nombre a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Ronald, para que si Ronald cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no me salvo porque soy israelita, ni me salvo porque soy escogido, me salvo porque Dios me amó, porque de tal manera me amó. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la salvación. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tengo que tenerlo claro. Y nos podemos meter a hablar de la elección y estas cosas, hermanos, pero a veces se nos hace tal espinero ahí en la cabeza que mejor tengamos claro lo de la salvación y luego sigamos avanzando en conocer un poquito más de doctrinas. Es que ese seguro está ahí, en el caño, medio desnudo, huele mal, porque Dios no lo escogió, porque si Dios lo hubiera escogido, no estaría ahí, estaría en la iglesia predicando el nombre de Cristo. Ya Dios lo desechó. Y cuando yo miro los evangelios, miro un Señor Jesucristo que va caminando por las calles y está ahí la gente necesitada y se acerca donde ellos y ora por ellos y los levanta del lugar donde estaban. No puedo cambiar el pensamiento general de nadie, predico el evangelio, pero la preocupación es que esta congregación comprenda el evangelio que tiene que predicar, que lo aprenda, no solamente que lo escuche. Sí, yo escuché eso, sí, una vez se predicó de eso, sí, me parece que esto es así. No me parece que usted diga, estoy seguro, esto es así, tomo la Biblia y predico el evangelio con toda seguridad y con toda autoridad divina, haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él. La salvación es para todos los hombres, para todos. Un versículo más que apoya esto, Hechos 17:30. Creo que ya lo mencioné, bueno, busquemos la cita. Hechos 17:30. Dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece? No puede ser más claro. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y podríamos aún encontrar otros textos que nos hablan sobre la situación. Dios no quiere el mal de ninguno, hermano. Dios no quiere que ninguno se condene. Ezequiel capítulo 33, verso 11.
Vámonos al Antiguo Testamento un poco, para que veamos que el pensamiento de Dios no ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Y Dios no cambia, es Dios. Ezequiel capítulo 33. Dice la palabra del Señor en el verso 11. Diles, dice la palabra del Señor, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Y ahí sigue hablando la idea. ¿Quiere Dios que una persona se condene? No, no quiere Dios la muerte del impío. Le piden amor, arrepiéntase. Ese es el propósito. Mire, es el propósito en el Antiguo Testamento, es el propósito en el Nuevo Testamento también. Dios no ha cambiado de opinión. La persona que se arrepiente, hermanos, disfruta de una nueva vida en Cristo. Pero es una nueva vida con propósito, eso sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero hay un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que aprendemos del Señor. Nadie puede ser salvo por un deseo humano. Otro punto. Nadie puede ser salvo es que yo quiero ser salvo. Usted dice, es que yo vine a Cristo solo. Dios no me fue a buscar. Fue mi iniciativa. Dice la Biblia que la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Por eso es que Cristo tuvo que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el Espíritu Santo que por una obra de gracia, cuando la persona está escuchando el mensaje, actúa en el corazón del que lo está oyendo, en la mente del que lo está oyendo, y le está convenciendo de pecado, justicia y juicio, mientras que el creyente le está predicando la palabra de Dios. Y a más palabra de Dios, el Espíritu Santo sigue convenciendo a la persona de pecado, justicia y juicio. Y el hombre le sigue predicando, o la mujer le sigue predicando, y esa persona sigue siendo trabajada por el Espíritu Santo, convenciéndole de pecado, justicia y juicio. Y mientras más eficiente es el cristiano cuando le está predicando, más oportunidad tiene el Espíritu Santo de seguir convenciendo de pecado, justicia y juicio a esa persona. Y luego de que le ha convencido de pecado, justicia y juicio, es el Espíritu Santo que lleva a esa persona al arrepentimiento y le provee la fe para que pueda recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Nadie de los que estamos aquí vino a los pies de Cristo porque es muy bonito, porque quiso venir. Usted está aquí porque Cristo lo buscó y porque el Espíritu Santo actuó en gracia en su mente y corazón, le convenció de pecado, justicia y juicio, lo guió al arrepentimiento, le proveyó la fe, usted recibió a Jesucristo y por eso usted es un hijo de Dios.